ella tiene una amplia experiencia en enfermedades neuromusculares y prueba de ello es el caso clínico que nos va a presentar el día de hoy, que tiene también relación con la que son lesiones neuropáticas. Doctora Caso, por favor, podemos comenzar. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias y buenos días a todos. Yo sé que es una hora difícil, que generalmente nos estamos movilizando al trabajo, así que va a ser una presentación dirigida, no pretende ser una clase, todos revisamos según nuestro tiempo, pero sí una presentación a lo más académica, dirigida, breve, concisa, precisa. Sabemos que la atención, ¿no?, de la persona va disminuyendo conforme avanza el tiempo, así que voy a aprovechar la atención de los primeros minutos. Vamos a hablar el día de hoy de la neuropatía tirotóxica o también llamada paraplegia de Beisdow. Se trata de una paciente que recibimos en la clínica, Ricardo Palma. Es una paciente con antecedente de hipertensión, tabaquismo, son 30 por año, que ha dejado para la hospitalización que tuvo, asma, pero que hace 3 meses antes de su ingreso cursó con pérdida de peso, ¿no? Una paciente, a pesar de su edad, independiente, activa, lúcida, que empieza a perder de forma súbita y inexplicable peso. Además, hace 10 días inicia con un cuadro bronquial, ¿no? Por lo cual le dan tratamiento con levofloxacina y el geriatra indica exámenes de rutina, ¿no? Ella ingresa el 26 de mayo por emergencia a la clínica y, como repito, era una señora adulta mayor, sí, pero independiente. Hacía sus cosas, muy lúcida, tenía reuniones sociales, ¿no? Pero también, 8 días antes de su ingreso, ella tuvo debilidad en miembros inferiores, con incapacidad para subir, bajar escaleras, para movilizar los pies, ya se estaba tropezando, no tenía ningún compromiso esfinteriano. Y es que en los exámenes de rutina que le pidió el geriatra le diagnostican un hipertiroidismo, ¿no? 3 días antes de su ingreso por emergencia, ahí empieza el tratamiento con tiamazol, propanolol a raíz del reciente diagnóstico de hipertiroidismo, pero empieza a cursar con náuseas, vómitos, malestar general, bradisíquica, confusión, alucinaciones, ¿no? Entonces, al ver los familiares que ya presenta este delirio y además está taquicárdica, es que ingresa por emergencia, ¿no? Cuando ingresa, aparte de estar confusa, notan, y ya cuando ingresa los familiares también notan que la paciente ya no caminaba, ¿no? Entonces, en esta semana ella había dejado de caminar, estaba así alerta, pero desorientada en tiempo, orientada en espacio, con una baja concentración y tenía una paraparesia de 3/5 con hiporreflexia, ¿no? Un lacegue dudoso, no tenía nivel sensitivo, no tenía signos meningios y se le cataloga como una paraparesia con hiporreflexia, probable miopatía versus neuropatía y un síndrome confusional por hiponatremia. Vemos acá, bueno, esta es una imagen de cómo llega la paciente para hacerle el estudio neurofisiológico. La señora tiene que ser levantada a la camilla porque definitivamente no mueve las piernas. Tiene mucha debilidad. De lo que estuvo caminando, era una paciente activa. Hay debilidad tanto a nivel proximal y distal. Tiene debilidad en cuádriceps, para flexión de rodillas, extensión y también para flexión y extensión de pie, ¿no? Entonces es una debilidad que es tanto proximal como distal, llamaba la atención. En brazos no, había poco compromiso en realidad en brazos, solo tenía un dolor en miembro superior izquierdo. Y también estaba con el cuadro de tos, ¿no? Entonces se le realiza el estudio. Acá tenemos una línea de tiempo de cómo va empezando la enfermedad de esta paciente, adulta mayor ya, con 3 meses de baja de peso, un proceso 2 semanas antes de su ingreso con una bronquitis en tratamiento con levofloxacino, 8 días antes de su ingreso con debilidad en miembros inferiores, y 3 días antes de su ingreso se le diagnostica hipertiroidismo, se le da un tratamiento con tiamazol y propanolol. Sin embargo, el motivo de ingreso es porque tienen muchas náuseas, alucinaciones, bradisíquica, mayor debilidad en miembros inferiores que ya limitan la marcha. La paciente solamente era trasladada en silla de ruedas, cargándola, de lo que ella era una persona muy activa, una señora, a pesar de ser bastante activa.
Lo que descubren los exámenes auxiliares es que la paciente, porque había presentado esta confusión, porque tenía una hiponatremia, tenía un sodio en 115, potasio en 3.3, un cloro en 76. Posteriormente, conforme la van tratando, el sodio, vemos acá la evolución del sodio, va a 117 y posteriormente, que es a la medianoche, y después dentro de unas horas a 132 hasta que lentamente lo suben a 137, ¿no? Entonces la señora, en el transcurrir del tiempo, también se ve una evolución buena en cuanto a la confusión. La señora vuelve en sí, se van las alucinaciones, la desorientación, la bradisiquia. La señora nuevamente está lúcida, pero todavía permanece con la debilidad en miembros inferiores. Vemos una CK en 48, una TSH 0.02, un T4 en 20.8, ¿no? Entonces, es una paciente con hipertiroidismo que entró descompensada, con una hiponatremia que se resolvió, pero que persistía con un problema, y el problema era que tenía la debilidad en miembros inferiores. Entonces, también se le realizó una resonancia de cerebro dentro del plan de trabajo que se propuso en piso. Entonces se encontró moderados cambios tróficos propios de la edad y pequeñas alteraciones isquémicas secundarias a desórdenes de la microvasculatura. Cuando se le hace la electromiografía es que se encuentra una ausencia de potenciales sensitivos de ambos urales y una disminución en la amplitud de los tibiales y los peroneos, ¿no? Entonces ahí se le cataloga como una polineuropatía axonal sensitivo-motora en esta paciente, y dentro de un cuadro de hipertiroidismo se instala este cuadro súbito, ¿no? Un cuadro agudo que no es muy frecuente. Vemos que las alteraciones musculares pueden surgir de enfermedades endocrinas, tanto de tiroides, glándulas adrenales, hipófisis, paratiroides. No es algo frecuente, no es algo muy raro, pero tanto un exceso hormonal como puede causar una disfunción muscular, pero también esto como una deficiencia, ¿no? Y ambas pueden revertirse iniciando ya sea una terapia de reemplazo hormonal o tratando la sobreproducción hormonal. La prevalencia de enfermedades neuromusculares como complicación de las enfermedades endocrinológicas no está del todo determinada y se piensa que es poco reportada. Bueno, con respecto al hipertiroidismo, vemos que cuál es la prevalencia en mujeres. En mujeres es mayor que en varones, ¿no? Las mujeres tienen 10 veces más hipertiroidismo que los varones, entre unos 0.5 y un 2%, y los varones es 10 veces menos frecuente. La prevalencia es entre 30 a 49 años. Y las causas más comunes son la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico, el adenoma tiroideo autofuncionante, y tenemos causas menos frecuentes como adenoma hipofisiario, tiroiditis autoinmune, sobredosis de levotiroxina, suplementación inadecuada de yodo, hipertiroidismo inducido por amiodarona, medios de constante yodados y exceso de hormona gonadotropina coriónica. Vemos que la enfermedad de Graves se va a producir por la presencia de autoanticuerpos contra el receptor de TSH, y estos autoanticuerpos producidos por las células B, por estos plasmocitos, finalmente van a actuar como agonistas del receptor TSH, induciendo a la secreción de mayor, ¿no?, hormona tiroidea. A su vez, vemos que en muchos casos de la enfermedad de Graves existe la oftalmopatía tiroidea, la cual se produce por una reacción cruzada, porque este autoanticuerpo contra el receptor de TSH también actúa como un estimulante del factor de crecimiento que incrementa la producción de ácido hialurónico. Y esto a su vez incrementa la síntesis de ácido hialurónico en la órbita, y tenemos la orbitopatía de Graves, ¿no? Un poquito acá de la fisiología, para no olvidarnos. Entonces, los pacientes con tirotoxicosis van a experimentar una amplia gama de trastornos neuromusculares. Se han reportado afectación muscular en aproximadamente un 80% de los pacientes con tirotoxicosis, que va desde una miopatía, una oftalmoplegia oftálmica, una parálisis periódica tirotóxica, incluso se asocia a miastenia, rhabdomiolisis, y también por otro lado también tenemos síndromes neuropsiquiátricos, trastornos del movimiento, y también dentro de la parte neuromuscular la neuropatía tirotóxica.
La neuropatía tirotóxica ha recibido poca atención. Se han descrito casos de parálisis flácida asociada a tirotoxicosis desde 1908 y esta condición clínica se llama paraplegia de Basedow. Se dice que la lesión primaria está en el cuerpo de la neurona motora con afectación del nervio periférico, el ganglio de la raíz y la célula del asta anterior. Los estudios electrofisiológicos van a revelar una neuropatía sensitivo-motora mixta, axonal y desmielinizante. La neuropatía aguda asociada a paraplegia fue descrita por primera vez por Charcot en el 1889 y denominada paraplegia de Basedow en 1894. ¿Cuál es la patogénesis de la neuropatía en hipertiroidismo? Pues se proponen algunas teorías. La primera es que el exceso de hormona tiroidea tiene efecto neurotóxico directo, alterando la función nerviosa por una normal actividad metabólica. Puede ser también por la teoría de Aces, porque es por un proceso inmunomediado donde los anticuerpos en la enfermedad de Graves afectan a los nervios. El estado hipermetabólico también puede depletar a los nervios de nutrientes esenciales y energía. En un estudio prospectivo se vio que 19% de los pacientes con hipertiroidismo tuvieron neuropatía axonal sensitivo-motora en el estudio de conducción nerviosa realizado. Entonces, un poco de fisiología para ver cómo sería este mecanismo, ¿no?, de producción, cómo así el hipertiroidismo podría producir neuropatía. Si el hipertiroidismo se asocia también a depresión, incluso a depresión, porque hay presencia de citoquinas inflamatorias, una respuesta autoinmune, por presencia de interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, interferón alfa. Entonces, de la misma manera que disminuye la secreción de dopamina, norepinefrina, 5-hidroxitriptamina, también es muy dable, pues no hay estudios que afecte a los nervios, a las terminaciones nerviosas periféricas, ¿no? Y que de esta manera se produzca una neuropatía. Y no solo neuropatía, sino que hay múltiples manifestaciones neuromusculares. Hay una miopatía hipertiroidea también, que vamos a tocarla, porque el hipertiroidismo también causa síntomas como atrofia y debilidad, de una debilidad muscular que es proximal, que afecta tanto extremidades superiores como inferiores, y también se ha descrito una debilidad muscular no solo proximal, sino también distal, en este caso asociada a reflejos que pueden ser elevados, no como tuvo nuestra paciente, que eran reflejos muy disminuidos. Además de la debilidad muscular, a menudo se reporta fatiga muscular, que los pacientes describen como intolerancia al ejercicio. La miopatía tirotóxica rara vez se describe como síntoma inicial en pacientes con tirotoxicosis. Sin embargo, se han descrito algunos casos de miopatía fulminante en el hipertiroidismo debido a la afectación de los músculos respiratorios y vulvares. También vamos a tocar la parálisis periódica tirotóxica, que es una manifestación rara, pero a tenerla en cuenta en el hipertiroidismo, porque está caracterizada por una parálisis de rápida progresión, mayor en los segmentos proximales de las extremidades inferiores. Este fenómeno se presenta en individuos susceptibles tras un intercambio intracelular en el potasio asociado a una dilatación del retículo sarcoplasmático. La relación entre la dilatación del retículo sarcoplasmático y el exceso de la hormona tiroidea no está clara. Pero sí vamos a tener que la parálisis periódica tirotóxica se manifiesta con hipocalemia, ¿no?, lo que no tenía nuestro paciente. La patogénesis de la disfunción muscular en el hipertiroidismo probablemente se deba a una regulación positiva de la actividad metabólica, que va a conllevar un aumento en el catabolismo de las células musculares, que es el objetivo principal de las hormonas tiroideas. Bien, vamos acá a revisar un caso que es un estudio de casos y controles de neuropatías en pacientes con diagnóstico reciente de hipertiroidismo, donde se evaluaron a 60 pacientes con hipertiroidismo, siendo los casos, y los controles tenían también 60 pacientes, pero que eran sujetos sanos, ¿no? Fueron excluidos los pacientes que tenían toda otra causa, etiología de neuropatía. Y se les realizó un estudio de velocidad de conducción nerviosa a los pacientes casos y a los controles. ¿Y qué fue lo que se encontró? Se encontró que mientras se comparaban los parámetros de los pacientes hipertiroideos con los pacientes del grupo control,
En algunos casos no había mucha diferencia entre la velocidad de conducción nerviosa y las latencias, ¿no? Pero lo que fue sí estadísticamente significativo fue que había una disminución en los potenciales de acción sensitivo del nervio mediano, del nervio sural, los cuales estaban disminuidos en los pacientes casos, mientras que las latencias del mediano y del sural también estaban incrementados en los pacientes con hipertiroidismo. ¿Cuál fue la prevalencia en este estudio de casos y controles de neuropatía en pacientes con un diagnóstico reciente de hipertiroidismo? Fue de 25%. El estudio indica que los pacientes con hipertiroidismo y diagnóstico reciente presentan una neuropatía zonal sensitivo-motora y se sugería que se realice un estudio de cribaje cuando se tenga el diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Cuando se tenga el diagnóstico que se pueda realizar. En el presente estudio, bueno, esto es con respecto a la conclusión, por acá vemos que en otro estudio se concluyó que el 20% de los pacientes con hipertiroidismo ya presentaban una polineuropatía axonal sensitivo-motora. Incluso podría ser no tan sintomática como tuvo nuestra paciente, que llegó a una parecia muy severa, casi paraplegia, ya una adulta mayor, sino que podría ser con síntomas un poco más sutiles, ¿no? Solamente con parestesias, con adormecimientos, un sutil cansancio. Y lo positivo es que los pacientes a los que se les había encontrado esto tenían una buena respuesta al tratamiento antitiroideo. Y eso también quiero acotar acá, que cuando se le hizo el seguimiento a nuestra paciente con paraparesia, la señora adulta mayor, que tuvo muy buena evolución en cuanto a la hiponatremia y también tuvo una buena evolución después del tratamiento antitiroideo, porque ella fue dada de alta, era una paciente que no tenía plan salud, se le dio de alta y una semana después que nos comunicamos con el hijo dijo que la señora estaba muy bien, había respondido bien al tratamiento antitiroideo y ya estaba caminando con andador, ¿no? Y estaba casi a un 10% de su basal. Entonces la familia estaba muy contenta, muy tranquila, había habido una buena respuesta. Siempre hay que ver que los potenciales de acción de tanto motor como sensitivos pueden estar disminuidos en estos pacientes en relación a los pacientes, a los controles. El tratamiento de estas miopatías se basa en lograr, y las neuropatías en sí, por hipertiroidismo, se basa en lograr un estado eutiroideo, ¿no? Se ha demostrado que los beta bloqueantes como el propanolol también ayudan a mejorar la función muscular. Es importante lograr una reducción gradual del T4 para minimizar el riesgo de miopatía relacionada con hipotiroidismo, especialmente en los pacientes susceptibles a cambios hormonales. ¿Qué podemos concluir de este caso? Que no es frecuente hallarlo, que ha tenido felizmente una buena evolución, la paciente ha vuelto casi a su basal. La neuropatía en el hipertiroidismo es una afección que es infradiagnosticada. Muchas veces pensamos en miopatía, no pensamos en neuropatía. Sin embargo, puede ser una afectación predominante. Ya vemos que hay algunos estudios que ven su prevalencia entre 25% a 20%, incluso puede ser un poco más. Y debe sugerirse, se sugiere, podría ser una evaluación neurológica al momento del diagnóstico en estos pacientes, porque incluso haciendo las revisiones se vio que no solamente los pacientes con hipotiroidismo eran los que más tenían síndrome de túnel de Carpo, sino algunos con hipertiroidismo también. En cuanto a la patogénesis, se esperan más estudios para determinar la patogénesis de la neuropatía en el hipertiroidismo. Esa es la forma como terminamos, ¿no? Abordando de una manera integral a nuestra paciente y también haciendo hincapié que nuestros pacientes no son solamente nervios, ¿no? Sino también por detrás hay hay una persona, hay viendo integralmente, también hay familiares, ¿no? Hay también toda una patología, una fisiología detrás de cada uno de nuestros pacientes. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Caso. Conectando con el caso clínico, ya contamos con la presencia del doctor Alfredo Durán, quien es el moderador de las actividades académicas de nuestro servicio. Doctor Durán, buenos días.
Mientras se conecta el doctor Durán, doctora Caso, quisiera hacerle 3 preguntas puntuales. Uno, en su experiencia metabólicas, ¿cuál es la más frecuente fuera de la diabetes? Y si comparamos lo que es la neuropatía con la neuropatía, vamos a decir tiroidea, ¿cuál tiene mejor pronóstico en relación al tratamiento y a la terapia? Y la última pregunta que quisiera hacerle es, en correlación a la recuperación, entendiendo que ambas neuropatías se corrigiendo obviamente la causa, tanto el azúcar como los niveles de hormonas tiroideas, ¿cuál tiene más rápida respuesta? Gracias, doctora, por la respuesta a las 3 preguntas. Gracias, Manuel. Bueno, dentro de las neuropatías, sí tienes razón, la más frecuente es la diabética, la que llega al consultorio, pero después la sigue dentro de las endocrinológicas, lo que más vemos es la neuropatía en hipotiroidismo. No es frecuente encontrar en hipertiroidismo, por eso que este casito llamó la atención y cuando lo revisamos vimos que desde el siglo XIX ya hay reportes de neuropatía por tirotoxicosis, que no es frecuente hallarlas, pero está reportado, ¿no? Y en sí este estudio de casos y controles nos ayuda bastante porque no es algo aislado. Entonces vendría a ser la patología tiroidea. Y con respecto a cuál tendría mejor, digamos, pronóstico, si una neuropatía diabética versus una tiroidea, pues la miopatía tiroidea, porque en ella cuando hay una terapia, cuando uno trata el hipertiroidismo, entonces los pacientes mejoran y eso fue lo que vimos en este caso con la paciente, porque nuevamente se le hizo un control, o sea, se le hizo una llamada al familiar y reportaba que la paciente estaba bastante bien, que la fuerza había vuelto a sus extremidades y eso fue una semana, 10 días después del alta de la clínica. Y con respecto a cuál es más rápido, cuál puede recuperarse más rápido puede recuperarse si la paciente con problema de neuropatía por hipertiroidismo. Se puede recuperar porque es el tratamiento del hipertiroidismo en sí, cuando está bien tratado, pues vemos que hay mejor evolución en la paciente, ¿no? Y se recupera mucho más rápido. Eso sería, Manolita. Gracias, doctora. Me llama la atención que las enfermedades tiroideas pueden correlacionarse tanto con enfermedades neurológicas. Recordemos que dentro del bagaje de enfermedades como deterioro cognitivo también puede estar presente, ¿no?, el compromiso tiroideo, sobre todo en los pacientes con hipotiroidismo. ¿Alguien desea preguntarle a la doctora Caso alguna duda, algún aporte que quisieran hacer? Por favor, los micrófonos están abiertos. Gracias. Pueden también preguntar por el inbox, por el correo del perfil. Yo creo que todos estamos corriendo. Todos estamos corriendo a la clínica. Bueno, en todo caso, este ha sido un caso que me ha parecido muy lindo presentarles y que tiene bastante, no solamente es neurología, sino que también lo que a mí me gusta es que se relaciona con medicina interna. Y eso es algo que es muy bonito. De acuerdo, doctora. Si en caso no hay alguna otra duda o pregunta, creo que damos por concluido la actividad del día de hoy. Los esperamos el próximo martes. Buenos días a todos. Gracias, doctora Caso. Muchas gracias. Buenos días.